¿Alguna vez te han abandonado con un niño especial, por tu propia hija? A mí sí, un martes de septiembre, cuando Leticia dejó a mi nieto Diego, de 4 años, en mi puerta con una maleta pequeña y la frase: «Mamá, ya no puedo. Él no es normal. Me llamo Esperanza Morales. Tengo 68 años y vivo en Guadalajara. Soy viuda desde hace 10 años y madre de una hija única, Leticia, de 32 años. Siempre pensé que había criado a una mujer fuerte, responsable. Me equivoqué rotundamente. Diego nació cuando Leticia tenía 28 años. El padre, un empresario llamado Ricardo Vega, nunca asumió la paternidad. Dijo que era muy joven para ser padre y que Leticia debía resolver sola el embarazo. Mi hija decidió tener al bebé y yo la apoyé completamente. Los primeros años fueron difíciles, pero normales. Diego era un niño lindo, de ojos grandes y sonrisa dulce. Yo ayudaba a Leticia con todo. Lo cuidaba cuando ella trabajaba. Pagaba pañales y medicinas cuando el dinero estaba corto. Pasaba noches despierta cuando se enfermaba. Pero a los 3 años, Diego empezó a mostrar signos diferentes. No hablaba como los otros niños. Tenía crisis cuando cambiábamos la rutina. No le gustaba que lo tocaran. Leticia se irritaba. «Mamá, él no es normal. Otros niños de su edad ya dicen frases completas. Mija, cada niño tiene su tiempo. Vamos a buscar un médico». Llevamos a Diego a varios especialistas. Después de meses de exámenes y evaluaciones, vino el diagnóstico: trastorno del espectro autista, nivel 3 de soporte. Eso significaba que necesitaría cuidados intensivos por el resto de su vida. Recuerdo el día en que recibimos el diagnóstico. Leticia salió del consultorio en silencio, con el papel en la mano. En el coche, empezó a llorar. «Mamá, mi vida se acabó. ¿Cómo voy a cuidar de un niño así? Leticia, él es tu hijo. Vamos a aprender juntas». «¿Aprender qué, mamá? Él nunca va a ser normal. Nunca me va a dar nietos. Nunca va a tener una vida normal». Antes de continuar, quiero invitarlos a escribir en los comentarios de qué ciudad o país nos ven. Nos encanta saber de dónde viene nuestro querido público. En los meses siguientes, vi a mi hija transformarse en una persona que no reconocía. Se irritaba con todo lo que Diego hacía. Cuando él tenía crisis sensoriales, le gritaba. Cuando no lograba comunicarse, perdía la paciencia. «Mamá, ya no aguanto. No para de gritar. No duerme bien. No come nada. Esto no es vida. Leticia, él necesita rutina. Paciencia». «¿Paciencia? Mamá, hace 2 años que no salgo de casa. Mis amigos desaparecieron. No puedo tener novio. No puedo trabajar bien. Mi vida se detuvo». Empecé a cuidar de Diego cada vez más. Leticia trabajaba como vendedora en una tienda de ropa, pero siempre encontraba pretextos para no quedarse con su hijo. «Mamá, ¿puedes quedarte con él hoy? Tengo que trabajar hasta tarde. Mamá, está muy inquieto. Mejor se queda con usted. Se calma más. Mamá, necesito salir con mis amigas. Hace meses que no tengo vida social». Yo siempre aceptaba. Diego era mi nieto. Lo amaba incondicionalmente. Pero me daba cuenta de que Leticia se estaba alejando cada vez más. Lo peor era ver cómo trataba al niño. Diego era un niño dulce, cariñoso a su manera. Le gustaban los abrazos apretados, la música clásica, jugar con bloques de colores. Pero Leticia solo veía los problemas. «Mamá, no para de balancear las manos. Es irritante». «Leticia, es su forma de calmarse. Se llama autoestimulación». «No me importa cómo se llama. Es extraño». Cuando Diego cumplió 4 años, Leticia empezó a hablar sobre alternativas. «Mamá, investigué sobre instituciones para niños especiales. Hay lugares muy buenos». «Leticia, él no necesita una institución. Necesita una familia». «¿Qué familia, mamá?» «Ya no puedo. No tengo la estructura emocional para esto. Entonces vamos a buscar ayuda. Terapia, grupos de apoyo». «Mamá, usted no entiende. Yo quiero tener una vida normal. Quiero tener novio, casarme, tener hijos normales». Hijos normales. Como si Diego fuera defectuoso. La gota que derramó el vaso fue una mañana de septiembre. Leticia apareció en mi casa a las 7 de la mañana, con Diego y una maleta pequeña. «Mamá, ya no puedo. Me voy». «¿Cómo que te vas?» «Conseguí un trabajo en Tijuana. Voy a rehacer mi vida». «¿Y Diego?»
Se queda con usted. Usted lo cuida mejor que yo. Miré a mi nieto, que estaba sentado en el piso jugando con sus bloques, ajeno a la conversación que estaba decidiendo su futuro. Leticia, no puedes abandonar a tu hijo. No lo estoy abandonando. Lo estoy dejando con quien lo ama de verdad. Él necesita a su mamá. Él necesita cuidados que yo no le puedo dar. Usted siempre ha sido mejor madre para él que yo. Leticia besó la frente de Diego, que ni siquiera levantó la vista de sus juguetes. Mamá, voy a mandar dinero cuando pueda. Cuídalo bien. Salió por la puerta y no miró hacia atrás. Me quedé parada en la sala, mirando a Diego, tratando de procesar lo que había sucedido. Mi hija había abandonado a su propio hijo como si fuera un perro que ya no quería. Abuela, dijo Diego, extendiéndome un bloque azul. Azul bonito. Abracé a mi nieto y lloré, no de tristeza por haberme quedado con él. Diego era la luz de mi vida. Lloré de dolor por ver a una madre abandonar a un hijo que solo necesitaba amor. Ese día, a los 64 años, me convertí en madre de nuevo. No por elección, sino por amor. Porque cuando un niño te necesita, no importa tu edad, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. Lo que no sabía es que ese abandono era solo el comienzo de una historia mucho más compleja, y que 4 años después, Leticia volvería, no por amor a su hijo, sino por algo mucho más poderoso. Dinero, mucho dinero. Durante los primeros meses después del abandono, todavía tenía la esperanza de que Leticia regresara, que se diera cuenta de que había cometido un error terrible y volviera a buscar a su hijo. Todas las noches, Diego preguntaba, «Abuela, ¿dónde está mamá? Está trabajando lejos, mi amor, pero pronto regresa». Mentira. Le mentía a un niño autista que no entendía por qué su madre había simplemente desaparecido de su vida. Leticia llamaba de vez en cuando, siempre de madrugada, siempre borracha. «Mamá, ¿cómo está Diego?» «Leticia, te extraña. ¿Cuándo regresas?» «No sé, mamá. Estoy tratando de organizarme aquí. Tijuana es difícil. Mija, tu hijo te necesita». «Mamá, por favor, no empieces. Ya es bastante difícil». Difícil para ella. Nunca preguntaba cómo estaba siendo difícil para mí. Una mujer de 64 años criando sola a un niño con necesidades especiales. Los primeros signos de que algo estaba muy mal aparecieron cuando Diego empezó a tener crisis más intensas. Se despertaba gritando en medio de la noche, llamando a su madre. Yo lo abrazaba, le cantaba, pero nada lo calmaba. «Mamá, quiero a mamá», gritaba, debatiéndose en mis brazos. Lo llevé al psicólogo infantil, el doctor Ramírez, que nos acompañaba desde el diagnóstico. «Doña Esperanza, Diego está presentando signos de trauma por abandono. ¿Dónde está su madre?» «Ella está trabajando fuera». «¿Cuánto tiempo hace?» 3 meses. El doctor Ramírez me miró con esa expresión que yo ya conocía, la misma que los médicos hacen cuando saben que estás mintiendo. «Doña Esperanza, los niños autistas necesitan rutina, estabilidad. La ausencia repentina de la madre puede causar daños emocionales serios». «Doctor, ¿qué puedo hacer? Ella no quiere regresar». «Usted necesita ser honesta con Diego. Dentro de sus limitaciones, él necesita entender la situación. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que su madre lo abandonó? ¿Cómo explicarle que ella eligió una vida nueva en vez de cuidarlo?» Esa noche, intenté conversar con Diego. «Mi amor, mamá está viviendo lejos ahora, pero tienes a tu abuela que te ama mucho. ¿Mamá regresa?» «No sé, mi amor». Empezó a llorar, un llanto desesperado que me partió el corazón. En ese momento, entendí que no estaba solo cuidando a un niño. Estaba tratando de curar una herida que su propia madre le había causado. Las dificultades financieras comenzaron en el 2.º mes. Mi pensión de maestra era suficiente para mí, pero no para 2 personas. Especialmente un niño que necesitaba terapias especializadas. Diego hacía terapia ocupacional, terapia del lenguaje y acompañamiento psicológico. Cada sesión costaba 500 pesos. Por semana, eran 1.500 pesos solo en terapias. Llamé a Leticia. «Mija, necesito ayuda con los gastos de Diego. Mamá, estoy desempleada. No puedo ni mantenerme a mí misma. Leticia, él es tu hijo. Tienes una responsabilidad. Mamá, ya dije que no tengo posibilidades. Si usted no puede cuidarlo, busque una institución».
Institución. Ella sugería poner a su propio hijo en una institución en vez de asumir sus responsabilidades. Leticia, ¿cómo puedes decir eso? Mamá, yo no pedí tener un hijo especial. Esto no estaba en mis planes. No estaba en sus planes. Como si Diego fuera un problema a resolver. No un niño a quien amar. Empecé a vender mis pertenencias para pagar las terapias. Primero fueron las joyas que mi esposo me dio. Después, los muebles antiguos. Por último, tuve que vender mi coche. Diego se daba cuenta de que algo andaba mal. Los niños autistas son muy sensibles a los cambios en el ambiente. Abuela, ¿dónde está la mesa de la abuela? La vendimos, mi amor. Ahora tenemos una mesa nueva. No me gusta la mesa nueva. Quiero la mesa de la abuela. Tuvo una crisis que duró 2 horas. Gritaba, se tiraba al piso, se golpeaba la cabeza contra la pared. Ya no sabía qué hacer. Llamé a Leticia, desesperada. Leticia, Diego está muy mal. Te necesita. Mamá, no puedo regresar ahora. Estoy en una fase difícil. ¿Qué fase, Leticia? Tu hijo está sufriendo. Mamá, conocí a un hombre. Estamos pensando en casarnos. Un hombre. Estaba pensando en casarse mientras su hijo se destruía de la añoranza. ¿Y Diego? ¿Qué pasa con Diego? Él es tu hijo, Leticia. No puedes simplemente olvidar que tienes un hijo. Mamá, no lo he olvidado. Pero necesito pensar en mi futuro también. Tu futuro incluye a tu hijo. Silencio del otro lado. Leticia. Mamá, voy a ser honesta. Gustavo no quiere niños. Especialmente niños especiales. Gustavo. El nuevo novio no quería niños especiales. Entonces ella estaba dispuesta a abandonar a su hijo para siempre. Leticia, no puedes hacer eso. Mamá, ya lo hice. Diego está mejor con usted. Usted tiene paciencia, tiene don de gentes. Yo no. No tienes porque no quieres tener. Mamá, no voy a discutir esto. Cuídalo bien. Cuando pueda, mando dinero. Colgó. Y supe en ese momento que mi hija había elegido definitivamente. Había elegido a un hombre que ni siquiera conocía bien en vez de a su propio hijo. En los meses siguientes, las llamadas se hicieron más escasas. Primero, llamaba cada semana. Después, cada 15 días. Después, una vez al mes. Por último, solo en el cumpleaños de Diego. Y aún así, llamadas rápidas, sin interés real. Feliz cumpleaños, Diego. ¿Cuántos años cumpliste? Ni siquiera recordaba la edad de su propio hijo. Lo peor era ver a Diego esperando. Cada vez que sonaba el teléfono corría gritando, «¡Mamá! ¡Mamá!». Cuando se daba cuenta de que no era ella, se quedaba triste el resto del día. «Abuela, ¿mamá se olvidó de mí?». «No, mi amor. Mamá no se olvidó. Está ocupada». Más mentiras. Estaba mintiendo para proteger a un niño de la verdad, que su madre había elegido abandonarlo. Un día, Diego dejó de preguntar por su madre. Simplemente dejó de hacerlo. Y eso fue peor que todas las crisis, todos los llantos, todas las preguntas. Porque significaba que había dejado de esperar. En ese momento, entendí que Leticia no había abandonado solo a Diego. Había matado la esperanza de un niño. Había destruido la confianza de un niño que ya enfrentaba tantas dificultades. Y yo, a los 65 años, estaba sola tratando de reconstruir lo que una madre había destruido. Lo que no sabía es que esa era solo la primera parte de la traición. Que 4 años después, cuando Diego cumpliera 8 años, descubriríamos que el abandono de Leticia escondía algo mucho más cruel, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. 4 años pasaron desde que Leticia abandonó a Diego. 4 años en los que me convertí en madre, padre, abuela y terapeuta de un niño que floreció a pesar del abandono. Diego, ahora con 8 años, había aprendido a confiar en mí completamente. Decía frases completas, controlaba mejor sus crisis, e incluso hacía amigos en la escuela especial donde estudiaba. Me había adaptado a nuestra rutina. Nos despertábamos a las 6, tomábamos café juntos. Él siempre comía solo tostadas cortadas en cuadrados perfectos. Después, lo llevaba a la escuela. Trabajaba medio tiempo como profesora particular para complementar el ingreso, y por la tarde hacíamos las terapias. Nuestras noches eran sagradas. A Diego le gustaba que le leyera antes de dormir, siempre el mismo libro sobre dinosaurios. Se memorizó cada página, cada palabra.
Era nuestra forma de conexión. Abuela, usted nunca me va a dejar, ¿verdad? Nunca, mi amor. Eres mi vida. Y realmente lo creía. Pensaba que nuestra vida estaba estabilizada, que habíamos superado el trauma del abandono, que Leticia era solo un recuerdo doloroso del pasado, hasta que un jueves de marzo, mi mundo se derrumbó de nuevo. Estaba preparando la comida cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. «Bueno, doña Esperanza, habla del despacho del licenciado Martínez. ¿Usted conocía al señor Ricardo Vega?» Mi corazón se detuvo. Ricardo Vega, el padre de Diego, el hombre que había abandonado a mi hija embarazada. ¿Lo conocía por qué? ¿Pasó algo? Desafortunadamente, el señor Vega falleció en un accidente automovilístico la semana pasada. Encontramos su contacto entre sus papeles. Ricardo estaba muerto. El padre que Diego nunca conoció, que nunca quiso conocer a su hijo, había muerto. Lamento mucho la pérdida, pero no entiendo por qué me llaman. Doña Esperanza, el señor Vega dejó un testamento. Hay una herencia destinada a su hijo, Diego Morales. Herencia. Ricardo le había dejado una herencia a Diego. ¿Qué tipo de herencia? Prefiero platicarlo personalmente. ¿Puede venir a la oficina mañana a las 2 de la tarde? Colgué el teléfono confundida. Ricardo nunca había demostrado interés por Diego. ¿Por qué le dejaría una herencia? Al día siguiente, fui a la oficina del abogado. El licenciado Martínez era un hombre serio, de unos 50 años. Doña Esperanza, el señor Vega era muy rico, dueño de varias constructoras. Cuando murió, no tenía esposa ni otros hijos reconocidos. ¿Y Diego? Está en el testamento como único heredero. 15 millones de pesos, más 2 empresas y una casa en Polanco. 15 millones de pesos. Mi nieto, que había sido abandonado por su padre, ahora era millonario. Pero él nunca reconoció la paternidad. Sí la reconoció doña Esperanza. Hace 2 años se hizo una prueba de ADN y registró a Diego como su hijo, pero pidió absoluta discreción. 2 años. Ricardo sabía que Diego era su hijo desde hacía 2 años y nunca intentó contactarlo. ¿Por qué lo hizo? Según él, quería asegurar que el niño tuviera un futuro, pero no quería involucrarse emocionalmente. Típico de Ricardo. Resolver todo con dinero, sin asumir responsabilidades emocionales. ¿Y ahora? ¿Cómo funciona? Como Diego es menor de edad, necesita un responsable legal para administrar la herencia. Su madre sería la primera opción. Su madre, Leticia, que había abandonado a su hijo, ahora sería responsable de 15 millones de pesos. ¿Y si la madre no quiere? Entonces usted, como abuela y tutora legal, puede asumir. Salí de la oficina con la cabeza dando vueltas. Diego era rico, muy rico, y Leticia no sabía nada. Decidí no contarle a nadie todavía. Necesitaba procesar la información, entender las implicaciones. Pero el lunes siguiente, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Mamá, soy yo, Leticia. 4 años. 4 años sin una llamada, y ahora llamaba. ¿Leticia? ¿Cómo conseguiste mi número? Mamá, necesito hablar contigo. Es sobre Diego. Se me heló la sangre. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué pasa con Diego? Mamá, me enteré que su papá murió y que dejó una herencia. ¿Cómo te enteraste? Tengo mis contactos, mamá. ¿Puedo ir hoy? Leticia, abandonaste a tu hijo hace 4 años. Mamá, no lo abandoné. Lo dejé con quien podía cuidarlo mejor. Y ahora necesito resolver esta cuestión de la herencia. Resolver la cuestión de la herencia. No ver a mi hijo. No, saber cómo está. Resolver la cuestión de la herencia. Leticia, Diego ni se acuerda de ti. Mamá, es mi hijo. Tengo derechos. Derechos. Después de 4 años de abandono, hablaba de derechos. Llego a las 3 de la tarde. Prepara a Diego. Colgó antes de que pudiera protestar. Pasé el día entero nerviosa. ¿Cómo explicarle a Diego que la madre que lo abandonó estaba de regreso? ¿Cómo protegerlo de otra decepción? A las 3 en punto, un BMW plata se estacionó frente a la casa. Leticia bajó del auto usando ropa cara, cabello arreglado en el salón, uñas hechas. Estaba irreconocible. Detrás de ella, bajó un hombre alto, de traje. Debía ser Gustavo, el novio por el que había abandonado a su hijo.
Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Leticia. «Mamá, ¿cómo estás?» Intentó abrazarme, pero me alejé. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó mirando por la casa. «Mi hijo». Después de 4 años, Diego volvía a ser mi hijo. Está en su cuarto. Leticia, él no sabe que vienes. Entonces vamos a llamarlo. Primero, quiero entender una cosa. ¿Cómo supiste de la herencia? Gustavo se adelantó. Doña Esperanza, soy abogado. Tengo contactos en el medio jurídico. Cuando nos enteramos del testamento de Ricardo, pensamos que era mejor venir a resolverlo personalmente. Pensaron que era mejor. Los dos. Como si Diego fuera un negocio que resolver. ¿Y qué quieren exactamente? Quiero la custodia de mi hijo, dijo Leticia, con una firmeza que no demostraba hacía años. Leticia, lo abandonaste. Hace 4 años dijiste que no podías cuidarlo. Mamá, estaba en una fase difícil. Ahora estoy estable, casada, con condiciones de darle lo mejor. Casada. Se había casado con Gustavo. ¿Y dónde viven? En Polanco. Tenemos una casa grande, con jardín, perfecta para un niño. Polanco, el barrio más caro de la Ciudad de México. Leticia, Diego tiene autismo. Necesita rutina, estabilidad. Mamá, contrataremos a los mejores especialistas, terapeutas particulares, escuela especial, todo lo que necesite, todo lo que el dinero podía comprar. Pero no amor, no paciencia, no comprensión. ¿Y si él no quiere ir? Mamá, es un niño, se adaptará. En ese momento, Diego apareció en la sala. Se detuvo en la puerta, mirando a Leticia sin reconocerla. Diego, mi amor, ven acá, llamé. Vino hacia mí y se escondió detrás de mis piernas. Diego, dijo Leticia agachándose. ¿Te acuerdas de mamá? Diego me miró confundido. Abuela, ¿quién es ella? Se me partió el corazón. Mi nieto no reconocía a su propia madre. Soy tu mamá, mi amor. Vine a buscarte. No quiero ir, dijo Diego, aferrándose a mi pierna. Diego, vamos a una casa nueva, con jardín, con juguetes. No quiero. Quiero quedarme con abuela. Leticia se levantó, irritada. Mamá, está así porque le llenaste la cabeza en mi contra. Leticia, estaba así porque lo abandonaste. No lo abandoné. Lo dejé con quien podía cuidarlo. Y ahora quieres llevártelo porque heredó 15 millones de pesos. Gustavo intervino. Doña Esperanza, seamos prácticos. Leticia es la madre legal. Tiene derecho a la custodia. Y yo tengo 4 años de cuidados. 4 años siendo su madre. Eso no tiene valor legal, dijo Gustavo fríamente. No tenía valor legal. 4 años de amor, dedicación, sacrificio no tenían valor legal. Mamá, dijo Leticia, no hagas esto más difícil. Diego va a tener una vida mucho mejor con nosotros. ¿Mejor cómo? Ni siquiera saben que solo come tostadas cortadas en cuadros, que tiene crisis cuando cambia la rutina, que necesita leer el libro de los dinosaurios antes de dormir. Aprenderemos, dijo Leticia sin convicción. Leticia, tuviste 4 años para aprender. Escogiste irte. Escogí darle un futuro mejor, y ahora puedo hacerlo. En ese momento, entendí que mi hija no había regresado por amor. Había regresado por el dinero. Diego no era su hijo. Era su fuente de ingresos. Y yo, que había dedicado 4 años de mi vida para curar las heridas que ella había causado, estaba a punto de perderlo todo. Pero Leticia no sabía con quién se estaba metiendo. Esperanza Morales había aprendido mucho en esos 4 años, y algunas lecciones sobre maternidad cuestan mucho más caro que cualquier herencia. Esa noche, después de que Leticia y Gustavo se fueron con la promesa de volver con los papeles legales, me quedé sola con Diego, tratando de explicar lo inexplicable. Abuela, ¿por qué esa señora dijo que es mi mamá? Porque lo es, mi amor. Pero hace mucho tiempo que no viene a verte. Yo no me acuerdo de ella. Lo sé, Diego. Eras muy pequeño cuando se fue. ¿Ella me va a llevar? Miré a mi nieto. Esos ojos grandes, llenos de confianza en mí. ¿Cómo explicar que la madre que lo abandonó ahora quería llevárselo por dinero? No lo sé, mi amor. Pero si eso pasa, tú vas a estar bien. Yo no quiero ir, abuela. Quiero quedarme contigo. En la madrugada, mientras Diego dormía, llamé al doctor Ramírez, el psicólogo que nos acompañaba. Doctor, necesito su ayuda.
La mamá de Diego regresó. Después de 4 años, ¿por qué? Le conté sobre la herencia, sobre los planes de Leticia de llevarse a Diego. Doña Esperanza, eso puede ser devastador para él. Los niños autistas no lidian bien con cambios bruscos, especialmente cuando involucran abandono previo. ¿Qué puedo hacer? Legalmente poco, pero puedo hacer un reporte sobre el estado emocional de Diego, sobre los daños que un cambio abrupto puede causar. ¿Eso ayudaría? Puede ayudar. Pero la madre biológica tiene derechos legales muy fuertes. Colgué el teléfono sabiendo que estaba perdiendo la batalla antes de siquiera empezar. El lunes, Leticia regresó. Esta vez, con una trabajadora social y documentos oficiales. Mamá, traje a la señora Martínez del DIF. Ella va a evaluar las condiciones para la transferencia de custodia. La trabajadora social era una mujer joven, de unos 30 años, con una libreta y una sonrisa profesional. Doña Esperanza, necesito hacerle algunas preguntas sobre la rutina de Diego. Respondí todo detalladamente. Los horarios de las terapias, las necesidades especiales, las crisis, los progresos. ¿Y usted tiene condiciones financieras para continuar con los tratamientos? He hecho lo posible. A veces es difícil, pero siempre le hemos dado. Leticia intervino. Señora Martínez, mi madre es jubilada. Yo puedo ofrecerle mucho más a mi hijo. ¿Qué tipo de recursos? Terapeutas particulares, escuela especial privada, seguro médico premium, todo lo que necesite. La trabajadora social anotaba todo, claramente impresionada con las posibilidades financieras de Leticia. ¿Y dónde vivirían? En Polanco. Casa con jardín, cuarto especial para él, área de juegos. Doña Esperanza, ¿y usted? ¿Cuál sería su papel? Yo no lo sé. Leticia no ha hablado sobre eso. Mamá, puedes visitarnos cuando quieras, pero Diego necesita adaptarse a su nueva vida. Visitar. Yo, que había sido su madre por 4 años, podría visitar a mi nieto. La trabajadora social pasó 2 horas haciendo preguntas, observando a Diego, anotando todo. Al final, habló con Leticia en privado. Cuando salieron, me quedé sola con Diego, que estaba visiblemente agitado. Abuela, ¿esa señora me va a llevar? Tal vez, mi amor. Yo no quiero ir. Yo quiero quedarme aquí, contigo, con mis juguetes, con mi escuela. Empezó a llorar, un llanto desesperado que me partió el corazón. Lo abracé, tratando de calmarlo, pero por dentro yo también me estaba derrumbando. El miércoles, recibí la llamada que cambiaría todo. Doña Esperanza, habla la señora Martínez, del DIF. Hemos decidido que es mejor para Diego quedarse con su madre biológica. ¿Por qué? Ella tiene mejores condiciones financieras, una estructura familiar estable y puede ofrecerle tratamientos más adecuados. ¿Y el vínculo emocional? ¿Los 4 años que lo cuidé? Entendemos que fue muy importante, pero los niños se adaptan, y el bienestar material también es fundamental. Bienestar material. Como si el amor se pudiera comprar. ¿Cuándo sería la transferencia? El viernes. Leticia vendrá por Diego a las 2 de la tarde. Viernes. Tenía 2 días para despedirme del niño que había sido mi razón de vivir por 4 años. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo a Diego dormir, memorizando cada detalle de su rostro, cada respiración, cada movimiento. ¿Cómo explicarle que la abuela que le había prometido nunca abandonarlo estaba siendo obligada a entregarlo a una extraña? El jueves, traté de hacer nuestro último día especial. Llevé a Diego al parque que más le gustaba. Compramos helado. Leímos el libro de los dinosaurios 3 veces. Abuela, ¿mañana es día normal? No, mi amor. Mañana tu mamá va a venir por ti. ¿A pasear? A vivir con ella. Diego dejó de comer el helado. ¿Para siempre? Sí, mi amor. ¿Y tú? ¿Vas a ir conmigo? No, Diego. Yo me quedo aquí. Empezó a temblar. No quiero ir, abuela. No quiero dejarte. Lo sé, mi amor. Yo tampoco quiero que te vayas. Entonces, ¿por qué tengo que ir? ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que el mundo de los adultos es cruel, que el dinero vale más que el amor, que las madres pueden abandonar a sus hijos y luego regresar cuando les conviene? Porque a veces los adultos toman decisiones que los niños no entienden. ¿Decisiones malas? A veces sí, mi amor. Esa noche, Diego tuvo la peor crisis de los últimos 2 años. Gritaba, se debatía,
Se golpeaba la cabeza contra la pared. «No quiero ir. No quiero dejar a abuela. No quiero». Me llevó 3 horas calmarlo. Cuando finalmente se durmió, exhausto, me quedé junto a su cama hasta el amanecer. El viernes, a las 2 de la tarde, Leticia llegó con una camioneta grande y varias cajas. «Mamá, traje cajas para las cosas de Diego». «¿Qué cosas?» «Ropa, juguetes, lo que quiera llevarse». Diego estaba escondido en el cuarto, negándose a salir. «Diego, mi amor, ven acá. Vamos a empacar tus cosas». «No quiero empacar nada». «No quiero ir». Leticia entró al cuarto. «Diego, mira qué cajas tan bonitas te traje. Vamos a poner tus juguetes aquí». «No quiero». «Diego, te va a encantar tu nueva casa. Tiene un cuarto solo para ti, con una cama nueva, juguetes nuevos». «No quiero juguetes nuevos. Quiero mis juguetes, mi cama, mi abuela». Leticia empezó a perder la paciencia. «Diego, no seas difícil. Eres mi hijo. Te vienes conmigo. Tú no eres mi mamá. Mi mamá es la abuela». Leticia se puso roja. «Yo soy tu mamá. Yo te traje al mundo. Pero me dejaste. Abuela me cuidó». En ese momento, entendí que Diego, aún con sus limitaciones, comprendía perfectamente la situación. Él sabía quién había sido su verdadera madre. «Leticia, necesita tiempo para adaptarse». «Mamá, no tenemos tiempo. Ya perdimos 4 años. 4 años perdidos». Para ella, los 4 años más importantes de la vida de Diego habían sido perdidos. Con mucho trabajo, logramos meter algo de ropa y juguetes en las cajas. Diego lloraba todo el tiempo, aferrándose a mí. «Abuela, no me dejes ir. Por favor, no me dejes. Mi amor, no puedo impedirlo. Pero vas a estar bien. Eres fuerte. No soy fuerte sin ti». Cuando llegó la hora de irse, Diego se aferró a mi pierna y no la soltaba. «No quiero ir. No quiero dejar a abuela». Leticia tuvo que arrancarlo de mis brazos. Él gritaba, se debatía, me llamaba. «Abuela, abuela, no me dejes». Vi a mi nieto siendo llevado a la fuerza, gritando mi nombre, extendiendo los brazos hacia mí. Y yo no podía hacer nada. La camioneta se fue con Diego mirando por la ventana trasera, llorando, diciéndome adiós con la mano. Me quedé parada en la banqueta hasta que la camioneta desapareció. Después entré a la casa y me derrumbé. La casa estaba silenciosa. No había más gritos de alegría. No había más preguntas sobre dinosaurios. No había más abuela resonando por los pasillos. Me senté en el piso de su cuarto, rodeada por los juguetes que no cupieron en las cajas, y lloré como no lloraba hacía años. A los 68 años, había perdido todo de nuevo. Primero a mi esposo, después a mi hija, ahora a mi nieto. Esa noche, mirando la casa vacía, pensé en rendirme, en aceptar que mi papel en la vida había terminado, que yo era solo una vieja que había servido su propósito. Pero entonces recordé las palabras de Diego. «Nunca me vas a dejar, ¿verdad, abuela?» Y entendí que no podía rendirme. No podía dejar que Leticia destruyera a mi nieto como había intentado destruirse a sí misma. Diego me necesitaba. Y yo necesitaba luchar por él, aunque fuera lo último que hiciera en la vida. Una semana después de perder a Diego, estaba en una depresión profunda. No comía bien, no dormía, no podía ni salir de casa. La casa silenciosa resonaba con los recuerdos de él, el ruido de sus juguetes, sus preguntas sobre dinosaurios, sus abrazos apretados. Fue cuando recibí una llamada inesperada. «¿Doña Esperanza?» «Habla Ana Sofía, la maestra de Diego en la escuela». «Hola, maestra. ¿Cómo está él?» «De hecho, es sobre eso que le llamo. Diego no está bien. Desde que llegó a la escuela nueva, tiene crisis constantes. No come, no interactúa, solo llora y pide por su abuela». Mi corazón se apretó. «¿Y su mamá? ¿Qué dice ella?» «Esa es la cuestión, doña Esperanza. Leticia lo deja en la escuela a las 7 de la mañana y solo lo recoge a las 7 de la noche. 12 horas al día. Y cuando viene a buscarlo, siempre está irritada porque no se ha adaptado todavía. 12 horas en la escuela. Leticia estaba usando la escuela como depósito para Diego. Maestra, ¿puedo hacer algo?» «Doña Esperanza, voy a ser directa. Diego la necesita. Ayer tuvo una crisis tan fuerte que tuvimos que llamar a la psicóloga de la escuela. Gritaba,
Quiero a mi abuela por 2 horas seguidas. Esa tarde decidí actuar. Llamé al doctor Ramírez. Doctor, necesito saber sobre los derechos de una abuela cuando el niño está sufriendo. Doña Esperanza, si logra probar que Diego está siendo descuidado, puede pedir una reevaluación de la custodia. ¿Qué tipo de prueba? Reportes médicos, testigos, documentación de negligencia. Pero tiene que ser algo sólido. Empecé a investigar. Llamé a otras mamás de la escuela nueva de Diego. Señora, ¿su hijo estudia con Diego Morales? Ah, sí. ¿El niño que llora todo el tiempo? Pobrecito. ¿Cómo así? Se queda solo en el recreo. No juega con nadie. Las maestras dicen que solo habla de su abuela. Y la mamá... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mujer tan fría! ¿Por qué? La semana pasada, Diego tuvo una crisis a la salida de la escuela. Estaba gritando, tirándose al piso. La mamá se puso a gritarle delante de todo el mundo. «Deja de hacer escándalo, me estás avergonzando». Mi sangre hirvió. Leticia estaba humillando a Diego públicamente. Llamé a la terapeuta ocupacional que atendía a Diego conmigo. Doña Esperanza, qué bueno que llamó. Leticia canceló todas las terapias de Diego. ¿Cómo así canceló? Dijo que ya no necesitaba, que se iba a adaptar naturalmente. Pero doña Esperanza, un niño autista, no se adapta sin apoyo. Está perjudicando su desarrollo. Canceló las terapias. Leticia había cancelado todos los tratamientos que Diego necesitaba. El jueves recibí la llamada que cambiaría todo. Doña Esperanza, hablamos del hospital infantil. Diego Morales ingresó aquí. Mi mundo se derrumbó. ¿Qué pasó? Deshidratación severa y crisis nerviosa. La mamá lo trajo diciendo que no come hace 3 días. Corrí al hospital. Encontré a Diego en una cama pequeña, con suero en el brazo, delgado, pálido, con ojeras profundas. ¡Abuela!, gritó cuando me vio, extendiendo los brazos. Abracé a mi nieto y sentí lo frágil que estaba. Había perdido peso, estaba temblando. Mi amor, ¿qué pasó? Abuela, no me gusta la casa nueva, no me gusta la escuela nueva. Quiero regresar a casa. ¿Dónde está tu mamá? Se fue. Dijo que regresaba después. Se fue. Leticia había dejado a su hijo internado solo. El médico me llamó para conversar. Doña Esperanza, el niño tiene signos de negligencia, desnutrición, estrés extremo, trauma emocional. Doctor, me lo quitaron hace 2 semanas. Estaba perfectamente bien. Entiendo. ¿Usted tiene algún documento que compruebe eso? Tengo 4 años de documentos médicos, reportes escolares, todo. Le sugiero que busque un abogado. Este niño necesita regresar a un ambiente estable. Esa noche me quedé en el hospital con Diego. Durmió agarrado de mi mano, como hacía cuando era más pequeño. Abuela, ¿me vas a llevar a casa? Voy a intentarlo, mi amor. Voy a intentarlo. El viernes, Leticia finalmente apareció en el hospital. Estaba maquillada, con ropa cara, como si viniera de una fiesta. ¿Cómo está? Mal, Leticia. Muy mal. Ah, es dramático. Siempre ha sido así. Dramático. Mi nieto estaba internado por negligencia y ella creía que era drama. Leticia, ha perdido 3 kilos en 2 semanas. Se va a acostumbrar. Es cuestión de tiempo. ¿Y las terapias? ¿Por qué las cancelaste? Porque no las necesita. Esas terapias son tonterías. Lo que necesita es aprender a ser normal. Ser normal. Ella quería forzar a Diego a hacer algo que no era. Leticia tiene autismo. No va a quedarse normal. Sí va a quedar. Con disciplina y firmeza. En ese momento, entendí que mi hija no había cambiado nada. Todavía veía a Diego como un problema a ser arreglado, no como un niño a ser amado. El sábado, busqué a la licenciada Herrera, una abogada especializada en derechos del niño. Doña Esperanza, con estas evidencias, podemos pedir la reversión de la custodia. ¿Qué evidencias? Internación por negligencia, cancelación de terapias esenciales, abandono emocional. Tenemos un caso fuerte. ¿Y cuánto tiempo tarda? Si conseguimos una medida cautelar, puede ser rápido, especialmente considerando que el niño está hospitalizado. Hagámoslo. El lunes, presentamos la solicitud. El martes, el juez concedió una medida cautelar temporal, dándome la custodia de emergencia de Diego.
Cuando llegaron con la orden judicial al hospital, Leticia estaba ahí. «¿Qué es esto?», preguntó, leyendo el papel. «Es la reversión de la custodia, Leticia. Diego regresa conmigo». «Eso es imposible. Yo soy la madre». «Eres la madre que lo descuidó, que canceló sus terapias, que lo dejó internado solo». «Yo no descuidé nada. Estaba tratando de educarlo». «¿Educarlo? Leticia tiene autismo. No es cuestión de educación». El oficial de justicia intervino. «Señora Leticia, el niño queda bajo custodia de la abuela hasta la audiencia final». «Esto no se va a quedar así», gritó Leticia. «Voy a apelar. Voy a probar que mi madre está manipulando todo». Salió del hospital furiosa, amenazando con demandas, pero no me importaba. Diego estaba regresando a casa. «Abuela, ¿es verdad? ¿Voy a regresar a casa?» «Es verdad, mi amor. Vamos a casa». «¿Para siempre?» «Para siempre». Por primera vez en 2 semanas vi a Diego sonreír. Una sonrisa débil, pero genuina. Esa tarde llevé a mi nieto a casa. Corrió a su cuarto, abrazó sus juguetes, tomó el libro de los dinosaurios. «Abuela, ¿me puedes leer?» «Claro, mi amor. Cuantas veces quieras». Mientras le leía, me di cuenta de que Diego estaba diferente, más frágil, más asustado. Leticia había causado daños que llevarían tiempo para sanar, pero estaba en casa, estaba seguro, y yo haría todo para que nunca más fuera separado de mí. La guerra no había terminado. Leticia regresaría, con abogados, con recursos, con la herencia de Diego como motivación. Pero ahora yo tenía algo que ella no tenía. Pruebas de que el dinero no compra amor de madre, y que algunos niños necesitan abuelas que sean madres de verdad. La justicia estaba apenas comenzando. 6 meses después de la audiencia final que me concedió la custodia definitiva de Diego, estoy aquí en nuestra casa, realmente nuestra casa ahora, contando esta historia para ustedes. La batalla legal fue intensa. Leticia contrató a los mejores abogados que el dinero de la herencia podía pagar. Intentó de todo. Alegó que yo era demasiado vieja para cuidar de un niño especial, que no tenía recursos financieros adecuados, que estaba manipulando a Diego en su contra. Pero la verdad es más fuerte que cualquier mentira bien contada. El doctor Ramírez presentó un reporte devastador sobre el estado emocional de Diego después de las 2 semanas con Leticia. La maestra Ana Sofía testificó sobre las crisis constantes en la escuela. El hospital proporcionó documentos médicos comprobando la negligencia. Pero el momento decisivo fue cuando el juez quiso escuchar a Diego. «Diego, ¿entiendes que tu mamá quiere que vivas con ella?» «Sí, señor». «¿Y tú qué quieres?» «Quiero quedarme con mi abuela. Ella es quien cuida de mí de verdad». «¿Por qué dices eso?» «Porque cuando lloro me abraza. Cuando tengo miedo se queda conmigo. Cuando no entiendo algo me lo explica con paciencia». El juez miró a Leticia. «¿Y tu mamá? ¿Ella no hace eso?» «Ella grita cuando lloro. Dice que soy dramático. Y me dejó solo en el hospital». Leticia intentó interrumpir. «Señor juez, es un niño. No entiende». «Entiendo sí», gritó Diego. «Entiendo que me dejaste cuando era pequeño. Entiendo que solo regresaste por el dinero». Silencio total en el tribunal. Un niño de 8 años, con autismo, había resumido toda la situación con una claridad que ningún abogado conseguiría. El juez golpeó el martillo. Custodia definitiva concedida a la abuela materna, Esperanza Morales. La madre biológica tendrá derecho a visitas supervisadas en caso de que el niño acepte. Leticia salió del tribunal furiosa, gritando que iba a apelar, que no iba a desistir del su dinero, porque era eso lo que Diego representaba para ella. Dinero. Pero los recursos no prosperaron. Todos los tribunales superiores confirmaron la decisión. Diego se quedaría conmigo. En cuanto a la herencia, el juez nombró un curador especial para administrar los bienes hasta que Diego cumpla 18 años. Leticia no tendría acceso a un centavo. «Doña Esperanza», me dijo el curador, «el dinero será usado exclusivamente para el bienestar de Diego. Educación, terapias, necesidades especiales». Perfecto. Era exactamente lo que Ricardo Vega había deseado, que el dinero sirviera para darle un futuro mejor a su hijo. Hoy, Diego está floreciendo de nuevo. Regresó a su escuela anterior. Retomó todas las terapias. Recuperó el peso perdido. Más importante, volvió a sonreír. «Abuela,
Nunca más me vas a dejar, ¿verdad? Nunca, mi amor. Ahora es oficial. Eres mi hijo en el corazón y en la ley. Leticia intentó algunas visitas supervisadas al principio, pero Diego siempre se ponía agitado. Ella no tenía paciencia para lidiar con sus necesidades. Se irritaba cuando él no respondía como ella esperaba. Después de 3 intentos frustrados, se dio por vencida. «Mamá, no puedo. Él no me acepta. Leticia, necesita tiempo, paciencia. No tengo paciencia para eso. Nunca la tuve. Por lo menos ahora era honesta». La última vez que supe de ella, estaba viviendo en Cancún con Gustavo, tratando de abrir un negocio con el dinero que logró juntar. Nunca más llamó para preguntar por Diego. Para ella, su hijo se había vuelto irrelevante cuando perdió el acceso a la herencia. En cuanto a mí, descubrí algo sorprendente a los 68 años. Todavía tenía mucho amor para dar, mucho cuidado para ofrecer, mucha vida para vivir. Diego me enseñó que familia no es quien te da a luz, sino quien se queda a tu lado cuando lo necesitas. Que el amor verdadero no tiene edad, no tiene límites, no tiene condiciones. Hoy, cuando veo a otras abuelas cuidando de sus nietos, cuando escucho historias de madres que abandonan a hijos especiales, mi corazón se aprieta, porque sé que existen muchos Diegos por ahí, esperando por alguien que los ame incondicionalmente. Creé una pequeña fundación con parte de la herencia de Diego, autorizada por el curador, para ayudar a abuelas que cuidan de nietos con necesidades especiales. Ofrecemos apoyo psicológico, orientación jurídica y principalmente un lugar donde estas mujeres pueden compartir sus experiencias sin ser juzgadas. Doña Esperanza, me dijo una abuela de 70 años que cuida de un nieto autista, cómo tuvo fuerzas para luchar contra su propia hija. Mija, no luché contra mi hija, luché por mi nieto. Cuando amas a alguien de verdad, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. Y si ella regresa, si regresa por amor, será bienvenida. Si regresa por interés, encontrará las puertas cerradas. Esa es la lección más importante que aprendí. No puedes obligar a nadie a ser madre, pero puedes elegir ser familia para quien lo necesita. Leticia pensó que podía abandonar a Diego y después regresar cuando le fuera conveniente. Descubrió que la maternidad no es un derecho que se ejerce cuando se quiere, sino una responsabilidad que se asume para siempre. Diego no perdió una madre, ganó una que nunca lo abandonará. Y yo no perdí una hija, gané un hijo que me enseña todos los días que el amor verdadero no tiene límites, no tiene condiciones, no tiene edad. Hoy, cuando Diego me abraza y dice, «Te amo, abuela», sé que hice la elección correcta. Cuando me muestra un dibujo que hizo en la escuela, cuando me cuenta sobre los dinosaurios que aprendió, cuando duerme tranquilo sabiendo que estaré aquí cuando despierte, entiendo que esa es la mayor herencia que puedo dejarle, la certeza de que es amado. Si estás viendo esta historia y conoces a algún niño especial que necesita amor, recuerda, no importa tu edad, puedes hacer la diferencia en la vida de alguien. No importa si no es tu hijo biológico, puedes ser familia para quien lo necesita. Porque la familia verdadera no abandona. La familia verdadera no se rinde. La familia verdadera ama sin condiciones. Diego me enseñó que ser abuela no es solo cuidar de los nietos de los demás. A veces es ser madre de nuevo cuando la vida lo pide. Y que el amor de una abuela puede curar heridas que ni el tiempo consigue sanar. Cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces a alguna abuela que crió a sus nietos? ¿Cómo fue esa experiencia? Tu historia puede inspirar a otras personas que están pasando por la misma situación. Y recuerda, nunca es tarde para ser familia para quien te necesita.